que la pantalla me confirma que se está grabando. Ok, súper. Bueno, pues muy buenos días a todos. Yo soy Lurian Morales Falcón. Voy a quitarme la máscara un momento para que vean mi rostro. Yo soy estudiante de cuarto año de Bachillerato de Agricultura Sustentable. Esta mañana vamos a hacer una breve charla sobre la historia e influencia de la agricultura en el desarrollo del ser humano, junto con el profesor Carlos Semide. Así que vamos a comenzar. ¿Pueden ver la pantalla, la presentación que estoy presentando? Ok, vamos a ver en algunos segunditos a lo que la computadora te pone al día. Ok. Que cogerlo con calma, porque esta computadora es viejita, así que... Ok, ya está en proceso. Ok. Bueno, pues nuevamente, muy buenos días a todos. Vamos a darle inicio a esta conferencia. Espero que esta información les sea de gran utilidad. ¿Qué es lo que vamos a discutir en la charla? Vamos a discutir qué es agricultura, cuál es el origen de la agricultura, cómo la agricultura cambió al ser humano, cómo la agricultura impulsó el desarrollo de las civilizaciones, cultivos que han contribuido al desarrollo de la civilización y tecnologías y técnicas de producción que cambiaron la forma de llevar a cabo la agricultura. Vamos a comenzar. Primero lo primero. ¿Por qué es importante la agricultura? ¿Qué es agricultura? ¿Por qué es importante estudiarla en sentido, pues, en nuestro sentido actuado, que nuestro enfoque es la agricultura? Los quiero dejar pensando en esa pregunta a medida que vamos avanzando con la presentación. ¿Qué es agricultura? Según una publicación de National Geographic en el 2012, agricultura es el arte y la ciencia de cultivar la tierra, cultivar y criar ganado. Incluye la preparación de productos vegetales y animales para que los utilicen las personas y se distribuyan en los mercados. Asimismo, la agricultura proporciona la mayor parte de los alimentos y los tejidos del mundo. O sea, el algodón, la lana y el cuero son todos productos agrícolas. La agricultura también proporciona madera para la construcción y productos de papel. Aquí tenemos algunos ejemplos de prácticas agrícolas, digamos, producción de ovejas o cabros, producción de miel de abejas, que esa es mi especialidad, y producción de vegetales en diferentes partes del mundo. ¿Cuál es el origen de la agricultura? ¿Por qué el ser humano decidió sembrar una semilla y producir su propio alimento? ¿Qué repercusiones tuvo eso en nuestra historia? Primero, hay que entender qué pasaba antes de que el ser humano era agricultor. Así que, ¿cómo eran estas sociedades del pasado? ¿Cómo surgió la agricultura? Tenemos que adentrarnos en la prehistoria. En la prehistoria, el ser humano dependía de ser cazador-recolector. O sea que era sedentario, era nómada. No era sedentario, era nómada. Entonces, eso equivalía a que cuando se acababan los recursos en ciertos lugares, él tenía que trasladarse constantemente, ya que no tenía la capacidad para producir su propio alimento. Típicamente, en muchas de estas sociedades era el hombre que cazaba, aunque investigaciones recientes demuestran que en sociedades prehistóricas que habían grupos de mujeres que también hacían la práctica de la cacería. Este modo de vida era bien riesgoso, debido a lo siguiente. Voy a ponerles este ejemplo. Como mencioné, era cazador-recolector, ese ser humano. Recolector en el sentido no solamente de semillas o plantas que podía consumir, sino también de posibles carroñas de otros animales. Y vamos a poner el ejemplo de un mamut que un diente de sable mató en un cierto periodo de la historia. El ser humano ve ese mamut muerto y dice, ¡ay, comida! Y va a buscar esa comida del mamut, pero no se percata que hay un diente de sable pues, consumiendo eso. Pues en esa tarea de buscar ese alimento, pues el ser humano podía convertirse en el alimento de otro animal. Aparte de eso, las posibles bacterias o patógenos que existían en esa carne pudieron haber afectado al ser humano desde entonces, ocasionando enfermedades o muerte. Esta es una gráfica que ilustra, una foto que ilustra cómo era ese estilo de vida. Por lo que ven, pues dependían de la cacería, tenían herramientas sofisticadas para hacer esto. Estas sociedades, pues como dice esa literatura, son fieles a sus nombres descriptivos, son culturas en las que el ser humano tiene su alimento cazando, pescando, escarbando, recolectando plantas silvestres y otros comestibles. Existen todavía grupos de cazadores y recolectores en nuestros días.
Aquí nos centramos en las sociedades prehistóricas, que es lo que estamos discutiendo ahora, que dependían de la abundancia de la naturaleza. Eso quiere decir que si se acababan los recursos en un lado, pues ellos tenían que moverse constantemente. ¿Qué características tenían estas sociedades cazadores-recolectores? Según Granville 2016, eran grupos pequeños, o sea, eran grupos de unas pocas docenas de personas que consistían en varias unidades familiares. No eran grupos de 200 personas típicamente, eran grupos pequeños, dado pues, a las características que mencionamos anteriormente. La cultura se aceleró con la aparición del Homo erectus hace 1.9 millones de años estimados, cuyo cerebro era más grande y sistema digestivo más corto que reflejaban el aumento del consumo de la carne. Además, estos fueron los primeros homínidos desarrollados para caminar largas distancias. Se documentó el uso de herramientas a base de la piedra, hence el paleolítico. Comenzaron a utilizar el fuego para cocinar y protegerse de los depredadores. Y la dieta de los cazadores-recolectores incluía diversas hierbas, tubérculos, frutas, semillas y nueces. Al carecer de los medios para matar ciertos animales más grandes, adquirían carne de caza menor o mediante la búsqueda de carroña, que fue la analogía que presenté anteriormente. Ahora quiero hablarles brevemente del fuego. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué repercusiones tuvo que el ser humano manejara el fuego? Si lo pueden escribir por el chat o si quieren abrir su micrófono. Pues miren, brevemente, el fuego tuvo las siguientes repercusiones. El fuego nos permitió hacer lo siguiente. Permítanme unos segundos a ver lo que hace el sonido de afuera. El fuego nos permitió cocinar nuestros alimentos de una manera adecuada. Nos permitió hacer el alimento más digerible, porque eso es una de las funciones que uno hace cuando está cocinando, de hacer el alimento de una manera más digerible, que nosotros podamos aprovechar los nutrientes de una manera mejor. Nos permitía pues unirnos como clanes, digamos. Diversos grupos compartían estas habilidades de hacer el fuego, las compartían con otros grupos y se formaba la alianza posiblemente. Herramientas de guerra seguramente y elaboración de otras herramientas surgieron gracias al fuego. Ahora vamos a hablar del origen de la agricultura. Aquí surgieron las primeras civilizaciones, según Mason y una publicación de Films Media Group en el 2013. Según el episodio de la serie Eat, Drink, Smoke It de la serie Mankind Decoded, la historia comienza así. El surgimiento de la agricultura ocurrió cuando una mujer recolectora de cereales silvestres deja caer unas semillas al suelo. Al cabo de un tiempo determinado, las semillas germinan y se le ocurre cuidar dichas semillas para producir cereal silvestre. Ahora bien, esto era considerado, pues, posiblemente en sus tiempos una locura y un riesgo, porque si eso no pasaba, si lo que ella estaba haciendo no ocurría bien como ella quería, pues se podía morir de hambre ella y sus hijos posiblemente. Pero eso no sucedió. La semilla se dio, pudo cosechar esa semilla y empieza esta noción del ser humano en decir, espérate, yo no tengo que depender de la cacería tanto, yo puedo producir mi propio alimento, yo puedo ser autosuficiente, yo me puedo quedar en un área en un tiempo más tiempo, yo puedo saber manejar los recursos de una manera más adecuada. De hecho, la civilización temprana puede considerarse una época de auge en la ciencia y tecnologías agrícolas. Alrededor del 5500 a.C., la civilización sumeria del Medio Oriente y otras civilizaciones greco-romanas comprendieron la necesidad de la mano de obra agrícola especializada para que sus sociedades prosperasen. Es en este periodo que vimos la invención del riego y entre otras cosas. Y esta mano de obra especializada y el enfoque en la tecnología agrícola permitió el desarrollo de las primeras sociedades. Desde este punto de vista, la agricultura impulsa la civilización, incluidas las prácticas religiosas, actitudes sociales y los códigos legales. Aquí tenemos una imagen de un ejemplo de estos arados que hacían los sumerios. Y para que tengan una idea, según una serie de investigadores e historiadores piensan que fueron los sumerios los que inventaron el arado, una tecnología vital para la agricultura que se utiliza hoy en día. Incluso produjeron un manual que les dio a los agricultores instrucciones detalladas sobre cómo usar varios tipos de arados y especificaron la oración que se debe recitar para rendir homenaje a Miquilne, que es la diosa de los roedores del campo, con el fin de proteger el grano de ser consumido por dichos animales.
Ahora bien, ¿cómo la agricultura cambió al ser humano como morfológicamente y como especie? Aquí vamos a presentarle una investigación hecha por Osura 2015 que muestra la pregunta que hice anteriormente. ¿Sabías que gracias a la agricultura, o debido a esto, los agricultores tenían peores dientes que los cazadores recolectores? ¿Cómo va a ser posible? Tenían alimentos que eran más fáciles de comer y más tiempo para comerlos a su gusto, por lo que los agricultores desarrollaron mandíbulas más pequeñas que los cazadores recolectores. Esto condujo a problemas dentales como la maloclusión o el apiñamiento dental, según Pinazzi 2015. Asimismo, los agricultores tenían huesos más débiles, debido a que muchos historiadores interpretan que dicho debilitamiento de los huesos se debió al cambio en la dieta o debido a un cambio en la actividad física del ser humano, porque dejó de ser nómada el ser humano para ser sedentario. Y obviamente la actividad física en esos momentos pues se disminuye, porque ya no estaba yendo de un lugar a otro a largas distancias, se quedaba en un mismo sitio, como mencioné, valga redundancia. Otros cambios morfológicos. Los agricultores eran de una menor altura. Aunque los agricultores tenían un acceso más confiable a los alimentos que los cazadores-recolectores, sus dietas eran mucho menos diversas y dependían más de almidones que de carnes y plantas de hojas ricas en vitaminas. Los agricultores eran propensos a más enfermedades. Los agricultores vivían más juntos, lo que significaba que las enfermedades contagiosas eran rampantes. Si los granjeros no se enferman de otras personas, pues se enferman de sus animales, lo que se le conoce como las enfermedades zoonóticas. Al utilizar los primeros animales domesticados como mascotas y ganado, los humanos vivían más que nunca alrededor de los animales, sin saber que el 70% de las enfermedades transmisibles del mundo provienen de los animales. Otros cambios significativos. El cambio a la agricultura hizo más livianos los huesos de las articulaciones humanas, según Thompson 2014. Los esqueletos humanos, según Thompson, modernos se han desplazado recientemente hacia cuerpos más ligeros, más frágiles, si se quiere decir de esa forma. Pues comenzó cuando adaptamos la agricultura. Nuestras dietas cambiaron y así también nuestros niveles de actividad cambiaron, según Cheshire 2014. Esta es una infografía bastante chistosa que explica las diferencias, resume todo lo que he dicho sobre el ser humano agricultor y el ser humano pues cazador-recolector. Y ahí tienen unas descripciones que especifican todo lo que he mencionado y algunos detalles adicionales. ¿Cómo la agricultura impulsó el desarrollo de las civilizaciones? ¿Qué tal esto? Si abren sus micrófonos y comentan. Vamos a comenzar. Según una una publicación de enciclopedia.com, las sociedades eran más numerosas debido a la agricultura. Ocurre la domesticación de los animales, la diversificación de tareas en las sociedades. No todo el mundo iba a ser agricultor en las sociedades. Habían personas que iban a ser artesanos, habían personas que podían ser, digamos, soldados, habían personas que podían hacer artesanos, como dije ahorita, valga redundancia, y entre otras tareas específicas en la sociedad. Desarrollo de productos secundarios como la leche, la lana, la fuerza de los animales para hacer estas actividades, digamos, el uso del burro, por ejemplo, o entre otros animales, o el buey, por ejemplo. Cambios drásticos al ambiente. La agricultura tiene un impacto grande al ambiente, porque tienes que cambiar el entorno para satisfacer tus necesidades, para producir alimentos. Y empieza con la agricultura este cambio drástico al ambiente de parte del ser humano. Surgen diferencias de estatus, poder y las riquezas. Empiezan a desarrollarse sociedades piramidales, que son sociedades cada vez más complejas, que tienen unas jerarquías en particulares. Desarrollo de conflictos bélicos más complejos. A medida que las sociedades se hacían más poderosas en cuestiones agrícolas, pues otras sociedades querían tener esa agricultura, tener lo que ellos producían. Así que el desarrollo de conflictos bélicos para obtener esos productos se hacía más constante y más complejo. Y ocurre pues una diversificación en la agricultura, que fue todo lo que hemos resumido anteriormente.
Diversificación en productos, por ejemplo. Hoy en día tenemos un sinnúmero de variedades de muchos cultivos. Tenemos una diversificación en técnicas agrícolas, como es la que estamos presentando a la continuación. Tenemos, pues como dije, diversificación en técnicas y productos. Aquí tenemos una foto de los sistemas de siembra en terrazas que lo hacían los incas, como menciona la foto, y funcionaban de la siguiente manera. Ellos absorbían el calor del sol durante el día. Entonces lo irradiaban por la noche, a medida que evitando que los cultivos se congelaran en las noches frías, templadas, nocturnas. Era una tecnología que desarrollaron los incas, el imperio inca, que ustedes saben que fue uno de los imperios más fascinantes de la civilización humana. Y ahí tenemos una foto de los guimos. Los guimos, conejillos de India o cuyes, eran uno de los alimentos principales de los incas. No sé si ustedes conocen, pero los guimos en muchas culturas de hoy en día todavía se consumen y son una delicadeza para esas sociedades, porque contienen un alto valor nutritivo y pues su costo de producción de estos animales pues es relativamente bajo. Aquí tenemos otra foto de los mercados, una representación de los mercados en el Imperio Azteca. Según Cartwright, los cultivos más comunes para los aztecas eran el maíz, el seedling, famoso para hacer tortillas, también tamales y guaches, amaranto, salvia, frijoles, calabaza y chiles. Se cultivaban también tomates rojos y verdes, pero eran mucho más pequeños que la variedad que tenemos hoy en día. Al igual que la batata blanca, jícama, que es un tipo de nabo, chayote, pera vegetal, nopal y maní. Entonces aquí tenemos una foto de los chinampas que también desarrollaron los aztecas. Ahora bien, ¿qué cultivos han contribuido al desarrollo de la civilización humana? Definitivamente el maíz tiene que estar en esta lista, pues el maíz ha tenido un gran impacto en el desarrollo de diversas civilizaciones como la civilización azteca, según una publicación de Film Media Group. Tanto así, que de acuerdo con una publicación de CAS 2018, la domesticación del maíz ocurrió en el valle del río Balsas, en el centro-sur de México. Se cree que el maíz que tenemos hoy en día fue el resultado de mejoramiento genético por medio de la selección artificial. Gracias a este proceso, tenemos un gran número de variedades de maíz con características peculiares. Por ejemplo, hay una variedad que son de mayor tamaño, hay unas variedades que son de unos colores particulares, que son más dulces, tienen otros sabores, que se dan mejor en ciertas condiciones ambientales, que el cultivo, la cosecha dura más tiempo, y entre otros muchos beneficios. En el momento de la colonización europea, en el siglo XV, disculpen, el maíz era una fuente importante de alimento en muchas partes del mundo, de la región. Es conocido a menudo como el mayor logro agronómico de la humanidad. El maíz ahora se cultiva en todo el mundo. La papa. ¿Sabías que la papa es el cuarto cultivo más importante del mundo después del arroz, el trigo y el maíz? Y el primero entre los no cereales. De acuerdo con una publicación de Mann 2011, en comparación con los cereales, los tubérculos son intrínsecamente más productivos. Si la cabeza de una planta de trigo o arroz crece demasiado, la planta se caería, con resultados pues fatales. Al crecer bajo tierra, los tubérculos no están limitados por el resto de la planta. También gracias a este cultivo, grandes civilizaciones como los incas y otras civilizaciones particulares tuvieron la oportunidad de desarrollarse. ¿Qué cultivo es ese? A ver si ustedes conocen. Pueden escribirlo por el chat o levantar, publicar en el audio. Ese es el cacao. Muchos de nosotros consumimos cacao diariamente, chocolate, y es uno de los cultivos que más ha influenciado a la civilización humana, aunque ustedes no lo crean. Pues el cacao, de acuerdo con Klein 2021, el chocolate jugó un papel político, espiritual y económico importante en las antiguas civilizaciones mesoamericanas, que molían granos de cacao tostados en una pasta que mezclaban con agua, vainilla, chiles y otras especias para preparar una bebida espumosa de chocolate. El grano de cacao se utilizó como una unidad monetaria y como unidad de medida. Durante sus guerras con los aztecas y los mayas, el método preferido del pueblo chimenicán para recaudar impuestos en las regiones conquistadas fue en forma de granos de cacao. Causó un gran impacto en el cambio de dieta de muchos europeos cuando los europeos se toparon con este cultivo bien famoso de la civilización mesoamericana. Las abejas y el desarrollo del ser humano.
Esta es una de las partes más interesantes de la presentación. Yo soy apicultor, y yo trabajo con abejas. Y sin duda alguna no podemos dejar las abejas fuera de esta lista. Porque las abejas han hecho lo siguiente. Se cree que la diagnosticación de las abejas ocurrió luego de la Edad de Piedra. Las abejas son comunes en los jeroglíficos egipcios, que se remontan a 2400 años antes de Cristo. Algunas de estas representaciones ilustran el proceso de colección de la miel de parte de los seres humanos. Hay muy poca evidencia sobreviviente de alguna antigua explotación humana de la abeja, a excepción del arte rupestre paleolítico, que muestra abejas y panales que abarcan el periodo de hace 40.000 a 8.000 años, la mayoría de las cuales se encuentran en África. Los seres humanos obtuvieron una serie de productos de las abejas: la cera, la miel, polinización y de sus cultivos, y entre muchos otros productos relacionados. Aquí tienen unas imágenes que muestran cómo se llevaba a cabo la llamada cacería de la miel. Y estas culturas hicieron estas pinturas de estas representaciones de cómo ellos tomaban los panales. Esto, por lo que se ve, es una altura pues, bastante elevada. Pero sin embargo, hay sociedades actualmente que todavía practican esto. Esta es la figura de la imagen. Hay sociedades que hacen eso. Esas son unas sociedades, entiendo que son en Asia, cerca de India, en unos países relacionados. Ellos diseñan estas escaleras. Esto es una altura súper elevada. Son más de 100 pies sobre 100 pies. Esas son las escaleras que ellos diseñan y cogen la miel en el aire. Las abejas particulares son unas abejas gigantes, que pues el aguijón es bastante interesante, pero la picada es bien sofisticada. Y ellos sacan la miel ciertas veces en el año. Una vez entiendo que esto es un festival que ellos hacen una vez al año. Pero esta práctica todavía se lleva a cabo. Estas son algunas fotos que se han utilizado hasta el presente, tratando de replicar cómo era que el ser humano recolectaba la miel en el pasado. Aquí tenemos unos tipos de moldes donde los africanos se cree que utilizaban estos modelos para poder coleccionar la miel y las abejas. De acuerdo con Dunn 2021, la miel y otros productos de las abejas probablemente fueron un alimento codiciado durante gran parte de la historia de la humanidad. Con evidencia química directa de cera de abejas identificada en vasijas cerámicas prehistóricas de Europa, Oriente Próximo y norte de África Mediterráneo desde el milenio antes de Cristo. Según la historia y literatura etnográfica de toda África, sugiere que los productos de las abejas, la miel y las larvas, la importancia considerable tanto como fuente de alimento como en una fuente de elaboración de bebidas a base de la miel. La cera. A lo largo de la historia del ser humano, la cera de las abejas se ha utilizado para la preservación de ciertos alimentos como el queso, elaboración de velas, obras de arte, procesos de preparación de los muertos, momificación en el caso de los egipcios, conservación de textos antiguos. Los egipcios, posible medicamento, pues tenía propiedades antienvejecientes, y como métodos de pago, que fue en el caso de los romanos. Aquí tienen unas representaciones de cómo se ha utilizado la cera a través de la historia. Aquí tenemos las velas, obras de arte y también pues, para la preservación del queso. El trigo. De acuerdo con O de 2021, el trigo tiene su origen en Irak hace miles de años atrás. Hoy en día el trigo se cultiva en más áreas terrestres en todo el mundo que cualquier cultivo rudimentario. Ya en la Edad de Piedra, los seres humanos descubrieron que podían usar rocas para moler granos de trigo para hacer harina. Desvelar ese secreto, de hecho, puede haber sido una de las razones por las cuales la gente comenzó a vivir en comunidades. El trigo ayudó a nuestros antepasados a darse cuenta de que podían cultivar alimentos, que fue el ejemplo que di al principio. El pan. Los egipcios descubrieron que podían hacer algo muy especial con el trigo. Hace 3.000 y 5.000 años, se convirtieron en las primeras personas en construir los hornos y hornear holgazas de pan. Según Fantozzi 2018, el pan fue la chispa evolutiva que condujo al desarrollo del Estado y de grandes unidades políticas. El pan permitió la acumulación de excedentes, por lo que las aldeas se hicieron más grandes, hasta tener ciudades reales. Continuando con el trigo, la cerveza. La primera cerveza del mundo fue elaborada por los antiguos chinos alrededor de 7.000 a.C. En el oeste, sin embargo,
El proceso que ahora se conoce como la elaboración de cerveza comenzó en Mesopotamia, en el asentamiento de Godin Tepe, ahora en el antiguo Irán, entre el 3500 y 3100 a.C. Se han confirmado pruebas de la fabricación de cerveza entre estas fechas, pero es probable que la elaboración de cerveza ocurrió en Sumer, sur de Mesopotamia, actual Irak, que fuera la práctica mucho antes. El arroz. El arroz ha alimentado a más personas que cualquier otro cultivo durante miles de años. El antiguo nombre indio para el arroz, yana, significa sustento para la raza humana. Especialmente en gran parte de Asia, la vida sin arroz ha sido impensable. El arroz alimenta a más de la mitad de la población mundial, pero la mayor parte del arroz que se consume a menos de 10 millas de donde se produce, se consume a menos de 10 millas donde se produce. Generalizando, el maíz ayudó a las civilizaciones americanas a desarrollarse. El trigo a las sociedades europeas. Y el arroz a las sociedades de Asia, digamos China y otros países relacionados. Con esto los dejo con la presentación del profesor Carlos Isemidey. Les espero que esta parte le haya sido de mucho interés. Voy a dejar de presentar. Disculpen ese blooper. Espero que si tienen dudas pueden hacerlas ahora. Dejar de presentar. Creo que alguien escribe en el chat. ¿Ok? Por si acaso les comenté que la información que está de la charla la estamos compartiendo en el chat para que ahí está el profesor presentando. Yo voy a apagar mi audio para que se escuche mejor. Sí, buenos días a todos y a todos. Bienvenidos a esta charla. Primeramente agradecer a la profesora Rodríguez por haber tenido esta iniciativa, ¿verdad?, de compartir información entre varios departamentos. Segundo, a Lurian, que es uno de estos estudiantes, ¿verdad?, que siempre está buscando información, conociendo y sobre todo tratando de que las personas conozcan muchos temas de interés. Así que, Lurian, gracias por esa iniciativa de hacer este tipo de charla. También la vamos a estar haciendo más frecuentemente, no solamente con mi persona, sino también con otros profesores del departamento, para ir compartiendo información que entendemos que es bien importante para todos. Así que vamos a presentar y saludo a todos y a todas los que están compartiendo en esta mañana de hoy. Lurian ha dicho mucha información bien valiosa, ¿verdad? Pero yo soy profesor de maquinaria agrícola y mi presentación va a estar basada en los aspectos tecnológicos de la evolución del ser humano junto con la evolución de la maquinaria agrícola. Así que déjame ver si puedo ver la presentación. ¿Se está viendo por ahí? Ok, vamos a ver si... ¿Se ve? Está en proceso. O sea, se ve, pero no se ve cuando está presentando. Ahora la tenemos, muy bien. Se escucha también, ¿verdad? Ok, pues bien. La parte 2 de esta actividad, como dije, pues me toca a mí. ¿Qué voy a tocar en este tema en particular? Es un tema bien interesante. Cada vez que uno busca información sobre la historia, pues descubren muchas cosas que en ocasiones pues se nos han olvidado o que sencillamente con los avances tecnológicos pues de estos tiempos pues surgen nuevas situaciones que en un momento dado pues se desconocían. Vamos a hablar sobre el agua, bien importante en
en el desarrollo de las civilizaciones, el manejo del suelo, son prácticamente dos elementos esenciales para que haya una agricultura próspera y productiva. Cómo se preservaban los alimentos para el consumo humano y también para la producción animal, el procesamiento de algunos alimentos, eso es fundamental, porque obviamente hay épocas de escasez y épocas de abundancia, y entonces para tener un abasto de alimentos continuo, pues había que procesarlos y preservarlos. Los inventos, ¿verdad?, mecánicos que surgieron con una tendencia de que el ser humano pues tiene una necesidad y obviamente pues necesita buscar la manera de resolver algunas situaciones. Y voy a mostrarles unos elementos bien importantes. Cuando el ser humano no tenía electricidad, no tenía motor, tenía que seguir produciendo, ¿verdad? Y eso es bien importante porque la subsistencia del ser humano pues dependía de su ingenio, ¿verdad? De buscar la manera de resolver esas situaciones, ¿verdad? Hay inventos tecnológicos basados en la electricidad y en los combustibles fósiles, eso ya en este siglo pasado, el siglo XVIII, siglo XIX, y las tendencias a tener más científicos, más sistemas para conocer las cosas, ¿verdad? La química, la biología, los estudios más intensos de la información, también lo vamos a discutir. Yo no intentaré discutir fechas, ni personajes, ni cronología. Muchas veces, ¿verdad?, uno busca información y hay autores que dicen que una situación ocurrió en un año o en un siglo, otros dicen que ocurrió en otro siglo. El invento lo hizo tal persona o lo hizo tal país. Y entonces, pues, están las polémicas, ¿verdad?, de situaciones que por alguna razón se perdió la información, uno fue publicado en un momento dado y eso sigue siendo eje de polémica. Así que yo no intentaré ser un historiador tampoco, simplemente lo que voy a mostrarles son eventos significativos que hicieron que el ser humano pues haya evolucionado hasta lo que estamos en el día de hoy. Sí, obviamente vamos a usar algunos elementos históricos de siglos, fechas, etcétera, etcétera, pero mi énfasis no es ese. Mi énfasis básicamente es dar a conocer esos elementos que hicieron que el ser humano evolucionara como lo que tenemos hoy en día. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier situación que usted tenga, por favor, levanta la mano, abra el micrófono, hable, comente, porque esto es una charla para que nosotros disfrutemos también de esta información. Es bien difícil determinar los inventores de los procesos, especialmente en las civilizaciones antiguas, ¿verdad? Solamente, pues, se pierde mucha información en la escritura y, pues, muchas veces o no existe evidencia escrita o muy poca. Entonces, pues, los arqueólogos lo que hacen es interpretar petroglifos, pictografías, dibujos, hallazgos en excavaciones, y de esa información que recopila, pues hace unas teorías que entonces los llevan a los científicos para demostrar que sucedió cierto elemento en la historia del ser humano, ¿verdad? También otro aspecto importante, ¿verdad?, que en la universidad nos vamos a dar cuenta, y es que conocemos la historia que nos han enseñado. Lamentablemente, pues nosotros estamos viviendo una era, ¿no? La política a veces hace que nosotros solamente tengamos cierto tipo de recursos didácticos para enseñarlo en las escuelas, y entonces obvian algunos elementos, ¿verdad?, importantes del mundo del globo terráqueo que ocurrieron, pero prácticamente nuestro subconsciente, ¿verdad?, lo que nos han enseñado desde niños, pues eso es lo que llevamos marcado, pero cuando llegamos a la universidad y comenzamos a ver otros elementos de información, vemos que lo que nos enseñaron quizás no es que esté mal, pero había otras cosas que se obviaron, quizás por el libro de texto que usaron, o la manera que lo enseñaron, o simplemente pues no quisieron tocar esos temas, ¿verdad? Así que eso es otro elemento que yo he descubierto después de haber estudiado un poquito más a fondo estos temas. También al principio de la evolución del ser humano, pues tomó mucho tiempo
¿verdad? Vamos a notar que los inventos o los cambios toman cientos y hasta siglos en que otro evento ocurra. No es lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿verdad? En estos momentos, con la era de tecnología, con los elementos científicos, con los descubrimientos de la computadora, del satélite, de un montón de cosas, pues ahora mismo lo que son los sistemas de información, ya a nivel mundial podemos saber qué está pasando en un país, qué está pasando en otro país, dónde llueve, dónde no llueve, y eso es información instantánea. Y sabemos que la evolución de la información, la evolución de los inventos ocurre no en siglos, sino básicamente en periodos de 1 año, 5 años. La obsolescencia de los equipos pues es frecuente, ¿verdad? Tenemos que estar cambiando nuestros celulares, nuestras computadoras, surgen más tecnología y eso pues ha hecho que haya una evolución muy rápida, pero realmente el ser humano pues se tiene que adaptar a los cambios. Así que con la evolución que ha habido en estos últimos años, también se han descubierto muchas cosas, especialmente el uso de los mapas, los satélites y mucha tecnología tridimensional, que a través de ellos se pueden descubrir desde el cielo muchas cosas que quizás nosotros pues a nivel terreno pues no podíamos ni imaginarlo. Y se han descubierto muchas cosas interesantes. Y obviamente, pues todo esto hace que haya unos cambios en las teorías, ¿verdad? Publicaciones nuevas, mucho debate. O sea, como dije, la historia no es fácil de interpretarla, ¿ok? Así que yo no quiero ser, no quiero que me tilden de historiador, pero es bien interesante. Así que vamos entonces. Primeramente, como dijo Lurian, el ser humano tiene que comer, pero ¿cómo determinaba que iba a comer? Pues sencillo, en la prehistoria, pues la observación, ¿ok? ¿Qué comían los pájaros y otros animales? Pues comían fruta, hojas, pues si los pájaros y otros animales se lo comen, pues a mí no me va a envenenar o va a ser parte de una dieta, ¿verdad? Y así era que comenzaban a hacer esa selección de los frutos, de las plantas para consumo, y se asentaban cerca de los ríos donde había pesca y donde obviamente mientras más cerca del río y el agua, pues más abundancia de alimento tenían para sus asentamientos. Como dijeron, pues son nómadas, ¿verdad? Al principio eran nómadas, o sea, se movían si no había en un lugar o habían inundaciones, pues se movían a otro lugar para asentarse y seguir viviendo, ¿verdad? Y pues de ahí vienen, como mencionaron, la guerra, ¿verdad? Y otras tribus, otros grupos de personas, ¿verdad? Que querían dominar a otras y entonces pues se desplazaban a lugares quizás más inhóspitos o quizás lugares que eran menos propicios para establecerse, y entonces eso hacía que fueran un poquito más cuidadosos en seleccionar el agua y buscar y proteger el agua, ¿verdad? Y entonces ahí surge, ¿verdad? La famosa frase que la necesidad es la madre de la invención. Y yo digo y le añado que también la curiosidad también hace que hayan inventos, ¿verdad? Pero la necesidad es básicamente lo que hace que uno cree y desarrolle diferentes elementos. Yo digo que el sedentarismo, ¿verdad? La zona cómoda es lo que mata la invención, ¿ok? Si usted se queda en un solo sitio haciendo lo mismo, pues no crea, ¿verdad? Así que la creación tiene que venir de un lugar donde usted esté, que no esté sedentario, ¿verdad? Que usted tenga la manera de buscar cosas, de seguir innovando. Y si usted está en la zona cómoda, pues sencillamente no lo va a poder lograr. Así que es un consejo que yo le doy. Vamos a ver qué quiere decir esta frase que está aquí. Once you carry your own water, you will learn the value of every drop. Vamos a ver qué significa esa frase. Pueden contestarlo en el chat, si lo pueden hacer, si no pueden levantar la mano en confianza. Esa frase dice mucho, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién quiere abundar un poquito sobre esa frase? Pues bien, simplemente, ¿verdad? Que el agua es bien valiosa, pero más valiosa es cuando yo tengo que buscarla porque no la tengo. Recuerde que el ser humano y los seres vivos requieren de agua y de alimento,
¿verdad? Pero si no hay agua, pues no hay vida. Así que el agua tiene que ser cuidada para asegurarnos de que tengamos nuestra vida adecuada, ¿verdad? Así que usted no sabe cuánto vale el agua hasta que usted tiene que buscarla. Y esa agua que usted busca, tiene que cuidarla porque tendría que, si se le pierde, tiene que buscar más. ¿Ok? Y nosotros pues damos por sentado que tenemos agua. En Puerto Rico llueve mucho, ¿verdad? Pero hay lugares en el mundo donde pues apenas llueve una vez al año. Hay personas que tienen que buscar el agua kilómetros lejos de donde viven, ¿okay? Porque como dije anteriormente, muchas civilizaciones han sido desplazadas de lugares, ¿verdad? Por las guerras o por sitios, por eventos catastróficos, y entonces están en lugares donde pues lo ideal pues no lo tienen. Sin agua no hay agricultura. Y entonces el ser humano tuvo que, primeramente, pues ver cómo yo uso esa agua, ¿verdad? Esa agua, dónde yo la tengo y cómo la voy a mover al lugar donde yo estoy. Obviamente, si estamos asentados cerca de un río, pues está bien, pues está cerca y pues quizás podemos llevar con envase a un lugar a otro. Pero cuando son sitios distantes o cuando el lugar es contrario a la fuerza de gravedad, pues entonces eso nos complica la cosa, ¿verdad? Pues muchas de las personas se sentaban también en épocas de siembra, ¿verdad? Hay épocas de inundaciones, épocas de siembra. Los suelos se nutren anualmente si hay una inundación. Son suelos aluviales, son suelos fértiles y allí se asentan cerca de lugares donde hay épocas de que se inundan, pues allí, pues para esa nutrición que recibe ese suelo, pues sirve para mantener nuestro desarrollo como seres humanos. Pero se complica la cosa cuando hay que mover el agua en contra de la fuerza de la gravedad. Ahí entonces hay que hacer pozos, el uso de la noria, el uso del molino de viento, el ariete y lo que tenemos actualmente que son motores de bombeo, que son motores eléctricos y de combustión interna. Por ejemplo, aquí vemos una gráfica donde el agua pues está a favor de la gravedad, o sea, en un punto más alto, pues entonces el agua pues baja por fuerza de gravedad, ¿verdad? Y entonces pues no tenemos problemas, ¿verdad? Si el agua está arriba, baja por fuerza de gravedad y lo que tengo que hacer es buscar un canal, ¿verdad? Una tubería en este caso, ¿verdad? Pero en las civilizaciones antiguas no había tubería plástica, no había concreto, ¿verdad? Era de hacer unas estructuras, especialmente en las zonas donde estamos en las civilizaciones antiguas, como cerca de los desiertos, ¿verdad? Y eso vamos a ir discutiendo. También tenemos, por ejemplo, cuando el agua está pues, en un lago, como mencionó Lurian ahorita, las chinampas, ¿verdad? Que eran estructuras que se hacían cerca de los bordes de los lagos. Simplemente era hacer unas cajas, en teoría, ¿no? Unos embalses en unas isletas con suelo y otro material orgánico, y estaban forradas con cuero, con lana, con material, usando troncos de árboles, también usando árboles como parte de árboles que se adaptaban al área húmeda, y entonces eso mantenían ese suelo fértil y para producir alimento, y sobre todo tenían el agua abajo. Esto es más o menos el principio, ¿verdad? Diríamos nosotros, de lo que son los sistemas hidropónicos, ¿verdad? El agua está abajo y entonces las plantas siempre van a estar hidratadas. Es una tecnología que está en la zona de América, inclusive en Perú también se ha estudiado de que también están desarrolladas por las diferentes organizaciones, ¿verdad?, indígenas. Tenemos que también, pues el agua por la fuerza de gravedad se hacían embalses y acueductos. Ya estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. Los griegos, los romanos, ¿verdad? Hacían sistemas de túneles, galerías, cisternas para almacenar el agua. Recuerde que estamos en unos lugares donde en Medio Oriente, donde obviamente no llueve mucho y el agua, pues, había que cuidarla, ¿verdad? Y entonces el agua era símbolo de progreso y símbolo de poder, ¿ok? Y había que dominar el agua. Pues entonces había también el estudio de la ingeniería, la arquitectura para hacer esos acueductos.
Así que vamos a ver, ¿verdad? Simplemente, pues se hacían túneles, se cavaban túneles en esa época, ¿ok? Antes de Cristo se hacían túneles para llevar el agua por fuerza de gravedad. Recuerde que en este momento estamos hablando de la fuerza de la gravedad, que es la que me va a mover el agua, ¿ok? Y esto había que cavarlo a través de las rocas, ¿verdad? A través del suelo, obviamente donde lo permitiera, claro está, pero estos son obras de ingeniería en aquella época, pues bien difícil de tenerla en mente, ¿no? De cómo se habían inventado esos diseños, ¿verdad? Y lo que son los acueductos, pues era pues hacer tipo puente, no para caminar. ¿Esto era para qué? Para llevar el agua de un punto a otro, porque por la fuerza de gravedad ahora nosotros tenemos bombas, ¿verdad? Que si baja por aquí subimos, ¿no? Pero en aquel tiempo no habían bombeo, así que lo que hacían era utilización de puentes para solamente llevar el agua. Fíjense esta estructura tan maravillosa, y hay muchas estructuras todavía construidas y que están preservadas, y muchas de ellas también están funcionando en diferentes partes de Europa. Se pueden ver mucho este tipo de estructura. Otro elemento que se usaron, ¿verdad? Son los molinos de grano de piedra movidos por el ser humano. Primeramente, ¿para qué eran los molinos? Pues era para romper la semillas usualmente secas, y entonces convertirla en un polvo que entonces se podía almacenar y entonces tenerla para consumo en una situación futura, ¿verdad? Pero se inventan también un mecanismo en la Edad Media, después de Cristo, el uso de la fuerza del agua y por medio de canales. El agua pesa 8 libras, esto es bien importante, estamos hablando con la fuerza de gravedad, ¿verdad? Esta fuerza de gravedad acciona, la fuerza del agua acciona los mecanismos que eran hechos en madera, no estamos hablando de sistemas con estructuras metálicas. Pero el dato curioso es que estas estructuras siempre estaban con muchas telas de araña, pero la tela de araña era un control biológico, porque estamos hablando de madera, ¿verdad? Y la madera podría ser consumida por algunos insectos, y entonces allí, pues en esas áreas donde estaban estas estructuras de los molinos, pues entonces dejaban que hubiera en la misma estructura muchas arañas y muchas telas de arañas como control biológico. Una nota aparte, ¿verdad? En Hacienda Buenavista en Ponce, usted puede visitar esa hacienda cafetalera, que tienen un sistema como este, un poquito más moderno, pero el origen de este tipo de molino, aquí lo vemos, ¿verdad? Pues se remonta a los siglos antepasados después de Cristo. Fíjese que simplemente tiene una rueda que el agua en la parte superior va cayendo sobre unos canales que tiene unas aletas y hacen mover la rueda. Esa rueda entonces a su vez mueve un mecanismo, ¿verdad? Por medio de unos engranajes de madera, y hacen mover las piedras. Y entonces por aquí la tahona que le llaman, pues entra el grano, y entonces cuando el agua era impulsada la rueda era impulsada por el agua, impulsaba entonces a su vez por un mecanismo de transmisión de potencia la rueda los molinos que estaban pegados uno a otro, y la fricción entre la rueda fija y la rueda que daba vuelta, pues entonces molían los granos. Fíjense que estamos hablando de épocas donde no había electricidad. Cómo la inventiva, ¿verdad? Cómo el uso del agua, la fuerza de gravedad, pues, era utilizada pues para resolver una situación en particular. Ahora entonces, así pues más fácil, ¿verdad? El agua bajando, pues la podemos canalizar, la podemos mover, pero hay lugares donde el agua no está arriba, el agua está abajo, ¿verdad? Como vemos aquí, si el agua está abajo, la tengo que subir, ya sea para mis cultivos o para mis animales. Pues entonces necesito una fuerza mayor a la fuerza de gravedad. Fíjense que la fuerza de gravedad viene en esta dirección, hacia abajo, y yo necesito mover el agua hacia arriba. ¿Cómo hacían eso? En la tecnología de esos años bien difíciles. Primeramente, cavar un pozo, ¿verdad? Si no había agua en la superficie, pues había que cavar dentro de su suelo, y entonces a ver si había agua, ¿verdad? Pero obviamente
los romanos, pues que eran muy diestros en lo que es la arquitectura, pues habían personas que estaban estudiando la tecnología de la época, pues Marco Vitruvio, Polión, que es uno de esos grandes ingenieros y arquitectos, pues decía, mire, para encontrar fuentes de agua basta con recostarse en el suelo y visualizarlo y ver si de él sale evaporación, es señal de que allí debajo hay agua. Claro está, estamos hablando de las áreas donde estaban los desiertos, ¿no? Eso en Utuado no puede hacerse. Ahora mismo, en lugares donde llueve, pues siempre va a evaporar agua, ¿no? Tiene que ser en un lugar donde, en este caso en particular, estamos hablando de pozos en las zonas desérticas. Se han encontrado pozos de más de 10.000 años, o sea que estamos hablando de muchos siglos antes de esta exploración de agua subterránea, ¿verdad? Estos se hacían de piedra tallada y podemos ver aquí una imagen, ¿verdad? De esos pozos que se hacían en los desiertos. Después vienen entonces lo que son la manivela, ¿verdad? Y el uso de la soga o algún otro elemento para subir el agua desde abajo hacia arriba. Los envases eran en cuero, ¿verdad? Para almacenar el agua y entonces después se llevaban a las tinajas o a los otros elementos para almacenar, ¿ok? Nuevamente volvemos a subir el agua. Tenemos que subirla. Este ejemplo de este diseño se le llama la noria. La noria es una rueda vertical con aletas que gira sobre un eje. Aquí vemos la rueda y gira sobre un eje. Pues entonces el agua se vuela. Vamos a ver esta ilustración. El agua por la fuerza de gravedad se mueve y las aletas son impulsadas por el agua, pero esas aletas se llenan de agua. La fuerza del río es mayor a la fuerza que tiene el peso del agua y la hace mover hacia arriba. Estas aletas están llenas, cuando llegan arriba, pues descargan el agua y el agua entonces por gravedad llega al lugar donde se necesita. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos el agua en la parte de abajo, es impulsada hacia arriba por la corriente del río y aquí entonces cae en este canal y de aquí entonces se lleva. Fíjese que subió de este punto a este punto sin la necesidad de utilización de electricidad ni de un sistema motorizado de combustión interna. Pero eso era lo que había en aquella época. Recuerde que estamos hablando de una necesidad con las cosas que tenemos al momento, ¿verdad? Agua en contra de la fuerza de gravedad, pues ya un poquito más avanzado está el ariete. El ariete hidráulico es un sistema que por medio del peso del agua, que está en un lugar alto, baja y provee una fuerza, un golpe en este punto que hace que entonces el agua cree una presión en esto es una cámara de aire, crea una presión del aire, lo comprime, pero entonces el agua tiene que salir por algún lugar y si está entrando agua aquí no lo deja salir, por lo tanto la impulsa hacia un punto más alto. ¿Okay? Estamos hablando de tecnología que no había electricidad, pero había que llevar agua de un punto a otro. O sea, estos inventos que estamos nosotros observando hoy en día, que lo vemos tan obvio, y un comentario aparte, los inventores, ¿verdad? Los gestores de este tipo de tecnología estaban rompiéndose la cabeza a ver qué hago, cómo lo hago, qué cosas puedo unir, qué cosas puedo desarrollar, construir para finalmente llegar a un punto donde pueda desarrollar un proyecto que quizás puede ser patentizado o no, ¿verdad? Eso es otro problema con la historia. No todo lo que se ha construido o se ha diseñado o se ha inventado fue patentizado. Y lamentablemente, pues hay muchos países que se abrogan, ¿verdad? De cosas que quizás se desarrollaron en otras sociedades y como esa sociedad quizás no la patentizó o no lo publicó, pues se hacen dueños de mucha tecnología. Eso ha pasado en la historia. El viento también fue una forma de energía que se utilizaba para mover, ¿verdad? En este caso, los molinos de viento, pero lo pongo entre comillas porque molino era porque
el sistema era para mover las piedras, para moler los granos, ¿verdad? En este caso. Pero entonces se ha utilizado el término molino de viento para decir, por ejemplo, los aerogeneradores que tenemos en la zona sur, pues todo el mundo dice molino de viento. El molino de agua. No, pero es que no es molino porque no estamos moliendo, ¿verdad? Pero el término molino, pues, se ha patentizado, entre comillas, se ha usado como sinónimo de la tecnología del uso de energía eólica para mover una aspa de cogida o conectada a un eje. Ese era el concepto, ¿verdad? Y el origen se remonta al siglo VI, en el Medio Oriente, ¿verdad? Y pues los famosos molinos que más se conocen son los de Holanda para sacar el agua ¿verdad? Porque Holanda es uno de los Países Bajos donde tenemos que sacar el agua porque por las inundaciones pues afecta muchas de esas ciudades, ¿verdad? Pero originalmente los molinos eran de tela, ¿verdad? Eran de madera, con una estructura en concreto piedra, y entonces las aspas eran de tela. El famoso cuento, ¿verdad? De la novela del Quijote, pero realmente era el uso del viento. En este caso, la transportación también era a base de viento, ¿verdad? Los barcos de vela, pues se usaban para mover y para traficar, ¿verdad? En términos generales, mover mercancía, ¿verdad? En este caso, alimentos, que era lo más importante en aquella época. Las civilizaciones antiguas comenzaron, pues obviamente, en esta zona del Medio Oriente, ¿verdad? Pero se conoce que eran los sumerios, que eran las civilizaciones más arcaicas, que fueron los que dieron origen a las otras civilizaciones más avanzadas de aquella época. Y pues prácticamente pues dependían del riego, pero también de allí comienzan a hacerse lo que son los canales, estanques y depósitos de agua. Allí se comenzaron a hacer los cultivos a gran escala, se domesticaron por primera vez los animales, y hay una información que no la tengo aquí, pero bien interesante de qué época, en qué siglo se domesticó cierto tipo de animales, ¿verdad? Es bien interesante, pero no lo vamos a discutir aquí. Se le atribuye a los sumerios de aquella zona, ¿verdad? Que inventaron la rueda y también inventan el arado, ¿ok? Dos elementos importantes para el desarrollo de la agricultura. Y obviamente era primeramente el manejo del suelo era basado en las herramientas manuales como la azada, y de ahí entonces que comienza el diseño de esto no era como estaba aquí, ¿verdad? Que es de metal, pero la azada era en madera, eran troncos de madera unidos y hacerle fuerza para romper el suelo, ¿verdad? Manejar el suelo. Pero después se le añade, ¿verdad? Un bastión para entonces colocar al frente de los animales, muchas veces bueyes, caballos, asnos, en fin, un sinnúmero de animales que se usaban y ya estaban domesticados, ¿verdad? Pero el arado prácticamente, aunque yo vi alguna literatura que habla también de los orientales que también habían diseñado un arado, ¿verdad? Esto, como dije, es una polémica que puede surgir entre diferentes estudiosos de los temas. Así que no quiero entrar en tanto en ese detalle. Pero lo más importante es que la necesidad en esos tiempos antiguos pues han hecho que evolucionen nuestras herramientas y equipos que tenemos al día de hoy. Ya un poquito más avanzado, pues se le añaden ruedas para que en vez de solamente moverse dentro del suelo, también podían moverse usando la rueda, reduciendo entonces la fricción. Y vemos entonces, como dije anteriormente, los petroglifos o las pictografías que hay en las diferentes estructuras que construyeron los egipcios y los griegos, pues vemos también los diferentes arados que se usaban en aquella época. De ahí surge entonces que el arado se mueve en la era de bronce de los metales, pues entonces hacia el área de Europa y a conquistar el mundo entero. Pero, como dije, hay siempre sus polémicas y también se le atribuye a que los orientales también tenían un tipo de arado también.
Como dijo anteriormente Lurian, las terrazas eran otro de esos elementos importantes para el desarrollo de las civilizaciones y también, a ver si tenemos por aquí, si se me fue alguna. Okay. De allí entonces vamos a cambiar a lo que es el tractor de vapor. Ya estamos hablando del siglo XVIII, donde se sustituye la fuerza del animal domesticado por un mecanismo que utiliza el primer tractor fue de vapor, que usaba leña o usaba carbón como material combustible, que hervía el agua en una caldera y eso generaba una presión que movía un pistón y ese pistón con unos mecanismos entonces movían las ruedas. Pero eran mecanismos que eran, primeramente los equipos eran muy grandes y pesados, los originales eran estacionarios y entonces se conectaban diferentes implementos hacia ese tractor. Y luego entonces se le añadieron las fuerzas motrices, o sea, para que también se pudiera mover. O sea, que estos tractores, por ejemplo, para poderlos mover de un lugar a otro, había que usar caballos, ¿okay? Porque no tenían el mecanismo de impulsión propia, ¿okay? Y se llevaban a un lugar, y entonces de ahí se conectaban los implementos, usualmente segadoras para el trigo, sierras para cortar árboles, como mencionaron ahorita, no solamente la agricultura es para comer, ¿verdad? Sino también para producir fibra, para producir madera, ¿ok? En aquella época pues eran bien pesados y peligrosos. Ya entonces después evoluciona con el motor de combustión interna, como vemos aquí, que entonces el tractor viejo, aquel que vimos allí, entonces, no viejo, disculpen, aquel tractor antiguo, ¿verdad? No vamos a llamarle viejo, aquel tractor antiguo se le sustituye el motor ya a finales del siglo XVIII, pues entonces se le añade el motor de combustión interna, ¿verdad? Ya este motor de pistones, que fue un invento, ¿verdad? En aquella época. Y entonces ya el sistema tenía métodos de impulsión y usaban aceite, muchas veces aceite vegetal, como biodiesel, ¿verdad? Luego viene la gasolina y el diésel ya con el petróleo. Uno de los avances más significativos, aunque ha habido mucha evolución en los tractores, a mí me fascina la historia de los tractores, pero no vamos a entrar en detalles de cómo evolucionó, pero sí, un evento significativo fue el diseño del sistema hidráulico para levantar los implementos, para sistema de dirección, lo que llamamos en inglés power steering, ¿verdad? También estuvo la transmisión de diferentes velocidades para hacer diferentes trabajos, porque el tractor tiene que ser versátil. Y entonces esos tres elementos, ¿verdad?, fueron bien importantes en la evolución del tractor hasta lo que tenemos hoy en día. Del motor de combustión interna para el desarrollo de diferentes tecnologías en el tractor y en la transportación, pues entonces también se usan los motores pequeños. Motor de combustión interna pequeño originalmente se diseñó por los mismos fabricantes de los motores grandes para motocicletas, ¿verdad? Fíjense aquí, una motocicleta que está hecha en madera, ¿verdad? Estamos hablando de la época donde había mucha madera y poco metal, ¿verdad? Pero los motores se hacían pequeños para impulsar lo que eran las motoras. Y luego de ahí, pues, el motor pequeño pues, tenía una gran ventaja, y es que para agricultura es excelente porque al ser pequeño, pues tiene pocas piezas, ¿verdad? El enfriamiento es por aire, es bien sencillo, solamente tiene un carburador, un pistón o dos pistones, bien pequeños. Y entonces, al ser pequeño, se puede usar para diferentes implementos. Aquí vemos una podadora de grama que es muy común, y esta no se puede olvidar, gente, la planta eléctrica, ¿verdad?, que está accionada por un motor pequeño, ¿eh? O sea que esto es prácticamente un implemento prácticamente esencial en estos días. Perdonen que le hable de ese tema tan engorroso, pero eso es parte de... Si tiene preguntas, por favor, me detienen, que vamos a hablar largo y tendido de esto, ¿ok? También la guerra fomenta el desarrollo de las civilizaciones y, por ende, de la agricultura. Por ejemplo, pues ya mencionó Lurian la guerra, ¿verdad? Pero vamos a hablar de las guerras más recientes. La Primera y Segunda Guerra Mundial influenciaron en la evolución de la agricultura de los países.
la falta de mano de obra para alimentar la ciudadanía. Eso afectó grandemente la disponibilidad de alimentos. ¿Y qué teníamos? Teníamos dos problemas: alimentar los soldados que estaban en un lugar fuera de nuestro territorio y alimentar los que quedaban allí en el territorio, ¿verdad? Que eran usualmente o las madres, los niños, pero la mayoría de los hombres iban entonces a la guerra. Pero entonces había que alimentarlos allá y había que procesar los alimentos y exportarlos, ¿verdad? Para alimentarlos también. Y también producir con poca mano de obra la mayor cantidad posible de alimentos. Pues entonces ahí que viene la inversión de capital para el desarrollo de armas bélicas, ¿verdad? Eso no se puede quedar, porque en una guerra hay que ir a pelear. ¿Y cómo vamos a ir a pelear si no tenemos las armas bélicas? Pues eso es lo que la civilización antigua, pues esa es su filosofía, ¿verdad? Los imperios sobrevivieron, pues mientras más armas bélicas tenían o más tecnología para neutralizar el contrario, pues podían entonces acaparar todas esas tierras. Obviamente, esa visión la estamos viviendo en estos momentos, el siglo XX, el siglo XXI. O sea, pero entonces, pues, también dentro del desarrollo de armas bélicas, pues también se desarrollaba la maquinaria dirigida a producir alimentos. De ahí surgen muchas fábricas de tractores, implementos, aviones, camiones, trenes. O sea, había que mover todo este andamiaje, ¿no? Para poder ganar la guerra. Por lo tanto, pues todo el dinero que había en el presupuesto, la mayoría de ellos era para esto. ¿Okay? Al culminar la guerra, ¿verdad? Pues los soldados adquieren tierras, maquinaria, equipos para desarrollo de agricultura. Estamos hablando de Estados Unidos, pero eso ha ocurrido en muchos países del mundo, ¿verdad? Y es una nota contradictoria, ¿verdad? El porciento de gente trabajando en la agricultura desde 1840 hasta el 2000, fíjese cómo ha ido bajando. O sea, ya de la zona agrícola, ya entonces vamos a una zona industrial, pero también en estos últimos años, cómo entonces la cantidad de mercados agrícolas en Estados Unidos ha aumentado. Esto básicamente es ¿por qué? Porque la mayoría de la tecnología ha propiciado a producir más con menos gente. ¿Okay? Y eso se debe, pues, en parte, muchas veces a la tecnología que se desarrolla en un momento dado. Que puede ser buena o puede ser mala, eso es debatible, ¿verdad? Obviamente los que están a favor van a apoyarla, los que están en contra, pues van a estar hablando mal de ella, ¿no? Ironía de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Siempre pongo este ejemplo, ¿no? Fíjese que el Jeep era el vehículo para moverse a través de la guerra y el Volkswagen, ¿verdad? Para los americanos, y el Volkswagen era el vehículo de la guerra de los alemanes, ¿verdad? Hitler, ¿no? Y son íconos en este momento de la transportación mundial. Son de los métodos de transporte más vendidos en el mundo, ¿ok? Y de más nostalgia que tiene para mucha gente, ¿ok? Y cuando vemos un Jeep o vemos un Volkswagen, no pensamos en la guerra. Pensamos en elementos que en un momento dado, pues, aunque se usaron para guerra, pero tienen un significado no bélico, sino sencillamente un significado nostálgico, ¿verdad? De vehículos que fueron diseñados para durar mucho, vehículos que son sencillos, fáciles de que lleguen a un lugar a otro. No da parte, nosotros cuando comenzamos a trabajar aquí en los años 80, la finca del colegio tenía una guagua Volky como vehículo para transportar los empleados, los estudiantes, la cal, el abono, la planta, la herramienta. Esa Volky no se quedaba en ningún sitio. Y teníamos también un Jeep. Pero la Volky era mi vehículo favorito. Yo llegué a coger una Volky aquí en el colegio, ¿ok? Era un vehículo bien chévere. Y no se quedaba. ¿Por qué? Porque el origen del diseño de un Volky o el origen del diseño de un Jeep, pues viene de la milicia, de no quedarse en ningún sitio. ¿Okay? Pues bien, otro de los elementos importantes en el desarrollo de la civilización, pues es el heno y el ensilaje. ¿Ok?
Estamos hablando de que los animales domesticados necesitaban alimentarse, pero si estamos en un lugar donde hay frío e invierno, época donde no se produce alimento, pues entonces teníamos que preservar ese pasto, ese forraje para el tiempo donde no había, ¿verdad? Y entonces, pues, en el Imperio Romano se desarrolló, pues, y prácticamente, aunque el Imperio Romano era el que decía, ¿verdad?, que, que todo se desarrolló en aquellas épocas, ¿no?, en las civilizaciones antiguas, pero eran tecnologías que estaban disponibles en toda Europa, que se hacían porque la gente, por la intuición, ¿verdad? Intuición, ¿verdad? Sencillamente, la lógica te dice que si yo pongo el pasto en un lugar donde lo almaceno en forma de montículo, pues ese pasto se preserva allí, siempre y cuando no le caiga humedad, ¿verdad? Y entonces esa era la manera de preservarlo, hacer unos montículos, ¿ok? El contenido de humedad era 12%, pero obviamente cuando los romanos y las civilizaciones antiguas que venían de la zona desértica iban entonces a guerrear, ¿verdad? A conquistar los países más altos, ¿no? De lugares más fríos, pues entonces comienzan a utilizar esta tecnología, ¿verdad? De hacer heno, ¿verdad? Porque los caballeros bueyes de transporte pues necesitaban alimento en época de frío, y si vamos para el frío, pues entonces la tecnología la hacíamos mucho más vigente, ¿no? Y entonces de allí, del Imperio Romano, pues entonces pues, van las conquistas y pasan a diferentes lugares de Europa, y de allí entonces viene esa tecnología hacia el Nuevo Mundo con la conquista. Obviamente, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo de cómo es hacer el heno ahora, ¿no? Simplemente, pues con la maquinaria que tenemos, pues se hace esos paquetes, pero originalmente eran montículos que se hacían en lugares y evitar que entonces se humedeciera. El contenido de humedad era 12% y mantenía siempre la característica de alimentación de los animales. El ensilaje, pues ya es una tecnología mucho más avanzada de este siglo, era cortar el pasto verde y algunos granos, por ejemplo el maíz, y entonces ponerlo en un sitio donde no le dé aire o que se fermente en un proceso anaeróbico. Actualmente estamos usando pues plástico, ¿verdad? Si usted va por allí por Arecibo, va a ver unos rollos como unos marshmallows que le llaman. Eso es ensilaje, pero prácticamente la tecnología era como esta, ¿no? Teníamos un silo hecho en concreto o en cualquier otro material de piedra, y allí se colocaba el material, y como no le entraba oxígeno, pues se fermentaba. Al fermentarse, pues obviamente duraba mucho más tiempo. El problema es que esta tecnología, pues cualquier error en la humedad y en el pH, temperatura, pues podía perder completamente ese material que tenemos allí, ¿ok? Pero requiere de más tecnología y de más dinero y de inversión. Pero esa tecnología está disponible y ha sido parte de lo que ha hecho que se sigan desarrollando animales, ¿verdad?, en lugares fríos. O sea, recuerde que estamos hablando de proveer alimento a nuestros animales en lugares donde no tenemos disponible alimento en ese momento. Cuando estamos en el verano, en la primavera, pues los animales pastan sin problema. Pero cuando estamos en frío o estamos en nieve, pues entonces estamos confinando nuestros animales y entonces tenemos que alimentarlos usando otro tipo de ración. Ajá. ¿Me escuchan bien todos ahí? Esto, pues básicamente también eso equivale a los periodos que haya sequía, porque pues no hay alimento tampoco, pero hay que tener esa perspectiva. Sí, exacto. En Puerto Rico se hace también el heno y el ensilaje. También esas pacas pues pueden durar meses, ¿verdad? Y las almacenamos. Nosotros tenemos época de lluvia, época de sequía, así que en época de sequía se produce la mayor cantidad de pasto, y entonces en época de donde llueve, pues entonces se hace el heno, en verano pues se hace el heno y el ensilaje para mantener siempre cuando no hay. En este caso, en época de sequía, que no hay pasto, ha habido ciertos tipos de sequía en Puerto Rico que los ganaderos necesitan
comprar pacas de heno y ensilaje para sus animales. Gracias por la aportación. Otra práctica de agricultura sustentable, ¿verdad? O sostenible, la milpa, ¿verdad? Es una tecnología que los aztecas y los mayas, ¿verdad? Esas civilizaciones del Nuevo Mundo, que le llaman, bueno, quizás Nuevo Mundo porque la descubrieron, pero estábamos aquí, ¿no? Pues era prácticamente usar en un mismo lugar siembra de diferentes cultivos que se ayudaban entre sí, ¿verdad? Tenemos entonces, por ejemplo, la siembra de la milpa, que era la siembra de maíz, habichuela y calabaza, en un solo espacio. Se complementan, se le llaman las tres hermanas. Y este descubrimiento de los españoles cuando llegaron acá a América, les estuvo bien curioso, ¿verdad? ¿Por qué se hacía esta tecnología de siembra que ellos desconocían? Pues era, pues, mire, lo que era la visualización de lo que sucedía en el ambiente, ¿no? La habichuela aporta nitrógeno como fertilizante, que es una leguminosa. El maíz obtiene el nitrógeno y aporta soporte a la planta de calabaza, que es una enredadera. Bien, y la calabaza a su vez entonces protege el suelo del sol directo y manteniendo la humedad. Y los tres se complementan, los tres se ayudan. Y ahí tenemos entonces también tres cultivos en un solo lugar. Ninguno compite con nadie y todos allí entonces desarrollan adecuadamente manteniendo un abasto de alimentos. Lamentablemente el monocultivo pues vino entonces a destruir este tipo de tecnología. Así que tenemos que volver a eso. Mencionó Lurian ahorita esta foto, ¿verdad? Interesantísima, ¿no? Donde se sembraban cultivos, ¿verdad? También en las profundidades tampoco había la corriente de viento que ocurre en las mañanas o en las tardes, ¿no? Y entonces el frío no llegaba a la parte de abajo. Así que los cultivos que requerían menos temperatura estaban abajo, los que requerían más temperatura estaban arriba. ¿Cómo los incas desarrollaron esa tecnología? Pues observación, ¿verdad? Y entonces inventiva, ¿no? Que tenemos que hacer las cosas, hay que sobrevivir, estamos en un lugar difícil de acceso, estamos en las montañas, Machu Picchu, hay que comer. Así que, pues, son tecnologías que son en aquella época súper avanzadas que mantuvieron entonces estas civilizaciones. La preservación del alimento, y hablamos del fuego, la dieta era vegetariana, luego carnívora, porque se podía ahumar y asar las carnes. También se habla del secado, ¿verdad? Deshidratación, la salado, la cera mencionaron también, el ahumado de las carnes y pescado para conservarlo. El uso de las conservas en vinagre, azúcar y la salmuera, que no es otra cosa que una mezcla de sal y agua, y la fermentación, como dijimos anteriormente, la fermentación ocurre sin oxígeno. Y se conoce que el yogur es uno de esos primeros alimentos preservados que tiene más de 7.000 años. O sea que estos no son inventos nuevos. Como dije, todas las civilizaciones tienen su aportación al desarrollo del ser humano. Y entonces los fenicios, en los siglos V a.C., pues también extraían el aceite de oliva, hacían los encurtidos y explotaban la industria salina. Allí se conoce, ¿verdad?, que hacían las sales, como vemos en la zona sur de Puerto Rico, ¿verdad?, en Cabo Rojo. Pues era simplemente, ellos eran pescadores, estaban cerca de las playas, ¿no? Y entonces pudieron desarrollar esa tecnología. También producían vino. Y la sal era prácticamente la moneda en un cierto sentido, ¿verdad? Como mencionó Lurian del cacao, en aquella época cacao de la zona de América, pues la sal en aquel tiempo era muchas de las maneras de pago del salario, ¿verdad? Es que viene la palabra salario, ¿verdad? Se pagaba el jornal laboral usando sal. ¿Y por qué con satera? Pero con sal, sí, porque la sal era para preservar los alimentos. ¿Ok? En aquel tiempo no había refrigeración, que eso vamos a hablarlo más adelante. Sí. Sobre los fenicios, jóvenes, compañeros que están aquí presentes, los fenicios eran una civilización bien interesante. De hecho, ellos fueron los primeros que diseñaron o proporcionaron
el color violeta, que para esos tiempos, ese color era bien raro. Y el que tuviera el color violeta en su vestimenta era como que, wow, era un símbolo, es un símbolo de poder. Porque no todo el mundo, y eso es un proceso bien complicado. De hecho, yo preparé unos documentos que tienen unos enlaces referentes a los fenicios, que también si te interesa esta historia, me lo pueden hacer y se los puedo enviar en confianza. Seguro, sí, ha habido muchos avances, ¿verdad? Que son gotitas, ¿verdad? Que surgen para que sepamos que la invención proviene de una necesidad o de quizás también de una curiosidad, ¿verdad? O muchas veces hasta por accidente, que ya mismo vamos a ver algunas de ellas, que ya estamos terminando. Bueno, pues también, pues, ya mencionaron el queso, hablaron del trigo, hablaron de la leche, del pan, de la cerveza, pero también el uso del azúcar para preservar la fruta y la hortaliza también, no solamente la sal, sino también el azúcar, la sal seca, la sal húmeda, dependiendo cómo se había que almacenar. Si era seco, como por ejemplo el bacalao, ¿verdad? Pues no necesita grandes materiales, pero si es la sal húmeda, pues ya entonces necesitan vasijas de barro para transportar. Y las aromáticas también, usos culinarios y medicinales, en esa época también se utilizaban mucho, y de allí surgen, ¿verdad? En ese tiempo también, la fritura en aceite de oliva. Lo que nos gusta mucho la fritura, pues eso viene de aquella época, ¿verdad? Y los asados y los guisos también vienen de la época greca y los romanos. La refrigeración, pues bajar la temperatura. Aquí estamos hablando de preservar los alimentos por medio de refrigeración. Era bien difícil bajar la temperatura, sí poderla subir, por ejemplo, con el fuego era bien fácil, pero bajar la temperatura, como dijimos ahorita con el agua, ¿verdad? Bajarla el agua era bien fácil, pero subirla es difícil. Ahora es al revés. ¿Cómo podemos bajar la temperatura para preservar los alimentos? Si teníamos entonces en nuestro entorno nieve, pues no había problema. Matábamos una red, matábamos lo que sea y lo poníamos en la nieve y eso se mantenía mucho tiempo. Pero en lugares donde estaban los romanos, donde estaban las civilizaciones antiguas, recuerde que estamos hablando de civilizaciones que están muchas veces cerca al mar, cerca de zonas donde no hay nieve, ¿verdad? Estamos hablando de civilizaciones bien antiguas. Pues entonces, pues otra manera de preservar bajando la temperatura era usando las vasijas de barro con agua, que entonces por la noche el frío intenso de los desiertos pues hacía que el agua bajara la temperatura, el agua misma hacía que la vasija de barro adquiriera esa temperatura y lo que estuviera allí dentro se mantenía por más tiempo, en términos generales, refrigerado, no congelado, ¿verdad? De hecho, también lo voy a comentar ahora, si es posible. De hecho, también los egipcios, compañeros, utilizaban estas vasijas o unas vasijas parecidas para almacenar ciertos productos cuando momificaban a un emperador, por ejemplo, un rey en Egipto, que ustedes saben que, no sé si ustedes conocen, que cuando hacían la momificación, enterramiento de esta persona ilustre en la sociedad, porque esto era un proceso en Egipto que no se le hacía a todo el mundo, era un proceso que lo hacían a ciertas personas en la sociedad. Estas personas le dejaban los alimentos en la creencia de que iban a ir a otra vida donde necesitarían alimentos, ¿no? Pues ellos también, utilizando, pues, como mencioné, lo de la miel y en otros productos, ustedes saben, no sé si conocen, pero la miel es uno de esos productos que no es perecedero, pero después que tú lo tengas a las temperaturas adecuadas, no se daña. Correcto, y además que cuando los enterraban, ¿verdad? En esa estructura, ya sea en las pirámides u otras estructuras, tenían un sistema de ventilación que a la misma vez mantenían la temperatura fresca y por eso muchas momias se mantenían intactas y también los alimentos que llevaban dentro, ¿verdad? Esos son temas interesantísimos. Y de hecho, en una de las conferencias que se dio hace varios días aquí, con una persona, ¿verdad? Un profesor que era un guía turístico en la zona de Egipto, ¿verdad? Pues hablaba de eso, que inclusive encontraron frutas, ajos y otros alimentos bien preservados en las tumbas, que no solamente eran las momias, sino también alimentos intactos por esa manera de bajar la temperatura en esos lugares. Ya en el siglo XVI, pues entonces
se comienza a experimentar usando agua con sal para bajar la temperatura. No sé si te han hecho helado, ¿verdad? Pero el helado que se hacía en los tiempos antiguos, se usaba sal y agua, ¿verdad? Para bajar la temperatura, y se movía hasta que se congelara el ambiente y hacía no hielo, pero sí por lo menos una textura fría y con sabor adecuado. Esa tecnología viene de aquella época. Ya, pues, obviamente, el refrigerador, pues, es una tecnología mucho más moderna. Siglo XVIII, pues, se patentiza el primer refrigerador, y también la esterilización fue bien fundamental para preservar los alimentos, nuevamente, ¿para quién? Para la Armada Francesa, ¿verdad? Esa fue la primera vez que se utilizó el calor para calentar envases de vidrio para preservar frutas, carnes y verduras para los soldados. La pasteurización pues viene un poquito más adelante para eliminar las bacterias, ¿verdad? Louis Pasteur en el siglo XIX. Son elementos, ¿verdad?, que han surgido para mantener siempre los alimentos. Recuerde que en los tiempos donde éramos nómadas íbamos a todos lados a buscar, pero ya en estos tiempos modernos, siglo XVI, XVII, XVIII, pues ya nos asentamos en ciudades más grandes, más bocas que buscar, más bocas que alimentar, pues tenemos que buscar la manera de preservar los alimentos, no solamente para los animales, sino también para nosotros. Datos curiosos. Sí, tiene por ahí un comentario. Sí, pues bien, la caña de azúcar, ¿verdad? Es una gramínea originaria de Nueva Guinea, en la zona del Pacífico, y de allí pasa a India, y después de allí viene al Nuevo Mundo, a la República Dominicana, y de ahí se saca el azúcar. Pero son cultivos que son milenarios, ¿no? Las harinas de los farináceos también es parte de esta alimentación común que tenemos hoy en día, pero esas harinas, como dijimos, el pan ahorita, pues también se consumía en épocas antiguas. El café, llegué a lo que me gusta, ¿ok? El café del siglo es incierto, ¿verdad? Como dije ahorita, la historia depende de quién la cuente, ¿no? Y quién la haya publicado. Pero se dice que la domesticación, ¿verdad? El uso del café como bebida es una bebida no tan antigua como el vino, como la cerveza. Es del siglo XIII, según dicen los historiadores. Claro está, yo no estoy hablando como historiador, simplemente estoy repitiendo algo que encontré, pero lo más importante es que por casualidad se encontró que el café tenía unas propiedades de hacer una bebida que era agradable y de un sabor, aunque sea amargo, pero se podía endulzar. Y entonces se descubrió por casualidad, porque en Etiopía supuestamente un pastor veía que las cabras se ponían contentas cuando comían ese grano, ¿verdad? Y llevó ese grano a unos monjes en un monasterio. Ellos lo hirvieron y sacaron un jugo a ver qué pasaba, por curiosidad, supuestamente, ¿verdad? Digo lo que estoy repitiendo, se las vendo al costo, ¿verdad? Al probar la bebida encontraron que tenía mal sabor, obviamente, un sabor amargo, ácido, como el café, ¿verdad? Y entonces tiraron a la hoguera la semilla, y de ahí entonces expedía un olor agradable. Y de ahí entonces prepararon alguna bebida usando, en vez del grano verde, el grano ya tostado. Qué interesante. Ese monje que está allí, que hizo ese descubrimiento, que por casualidad surgió, hay que hacerle una estatua o algo, ¿ok? Porque el café es la bebida más consumida en el mundo, ¿ok? El de más valor, y obviamente la bolsa de valores corre también, además de con el petróleo, corre también con el precio del café. Así que de una curiosidad, simplemente ha surgido una industria mundial que para nosotros es una industria bien, bien, bien importante. ¿Okay? El té, que proviene de la China, ¿verdad? Hay otra leyenda que cuentan los historiadores,
Se la cuento como ellos lo dicen, pero el té es la segunda bebida que se consume en el mundo. Y la leyenda dice que en algún momento dado unas hojas cayeron en un emperador. Un emperador estaba hirviendo agua y accidentalmente cayeron unas hojas allí y el agua adquirió un sabor dulce y de ahí entonces se descubre que el té tenía unas propiedades pues agradables al sabor, al paladar, y entonces de ahí pues comenzaron a seguir usando ese árbol. Y el árbol del té, pues que hay diferentes variedades, como el café también, ¿verdad? Pues tiene su origen de quizás de una bebida que no se estaba contemplando como parte de un invento o de un movimiento en un laboratorio, ¿verdad? No estamos viéndolo así. Fueron curiosidades que ocurren. Fíjese cómo las dos bebidas más importantes del mundo provienen en teoría de unos accidentes, que eso es lo que dice la literatura, no se los digo yo, lo dice la literatura y lo estoy repitiendo. Por ahí, Lurian. Sí, de hecho, el té fue bien cotizado en regiones como Inglaterra. Inglaterra era uno de los principales consumidores de té. Sí, en la hora del té. Sí, entonces, pues, para que ustedes tengan una idea, cuando los chinos pues eran los principales productores del té, ¿sí? Y ellos tenían que hacer un monopolio. De hecho, cuenta la historia de que cuando los ingleses se toparon con este producto que se llama opio, la opioides, se lo venden a los chinos y eso causa un colapso en China desastroso. Hay una literatura sobre eso que explica pues ese proceso que pues, casi los opioides son unas drogas particulares, por si acaso, si no conocen el poder potente, que causaron el colapso de la civilización. Y veo que Carelis tiene la mano levantada. Adelante, Carelis. Sí, primero que nada quería decirle que está muy interesante la sí, adelante. ¿Me estás escuchando? Tiene el micrófono apagado. ¿Me escuchan o no? Déjame de presentar para quitar el micrófono. Yo no la escucho. No te estás escuchando, Careli. Si quieres, lo puedes escribir por el chat también. Ok. Ok, pues envía la pregunta por el chat para entonces, porque estamos teniendo problemas con la presentación y la conexión. Como invento para mí, ¿verdad? Como profesor de maquinaria, ¿no? Al igual que el tractor, igual que el motor de combustión interna, que el tractor realmente no es uno de esos inventos más importantes, sino el motor de combustión interna es el más importante, ¿verdad? Este otro tipo de tecnología, la máquina de ordeño, ¿verdad? Obviamente la leche es un producto, ¿verdad? Que ha sido recomendado para el consumo humano y para hacer queso y otros derivados. Y entonces, pues, originalmente, pues, las vacas se ordeñaban a mano, pero a falta de mano de obra, como vimos anteriormente, la disminución de la mano de obra en los campos, porque se migran a los pueblos, a las ciudades, pues entonces hay que inventárselo. ¿Qué inventamos? Pues maquinaria de ordeño, ¿verdad? Automática. Y entonces de ahí pues se pueden hacer líneas de ordeño, muchas vacas a la misma vez, con una tecnología donde esa leche llega a un tanque y etcétera, etcétera, ¿verdad? No vamos a entrar en esos detalles, pero son inventos que se desarrollan por la necesidad de alimentación. Otros avances significativos en la industria pecuaria, por ejemplo, la inseminación artificial, se usa mucho en vacas y en cerdas, sustituye la montura natural y la detección del celo, o sea, para usted poder que una vaca o una cerda se preñe, pues tiene que estar pendiente al celo de las vacas y de los animales, ¿no? De las hembras. Y entonces eso es bien difícil, porque el celo dura poco tiempo y cuando esa hembra está lista para empadronarse, pues bien complicado, ¿verdad? Ya con la inseminación artificial, pues usted lleva el semen congelado y se hace una evaluación de
de esa hembra, y entonces se sabe cuándo exactamente podemos entonces inseminarla. Contrario con la montura natural, que pues había que dejar el macho en el establo, varios animales, un poquito complicado, y el porciento de preñez era bien difícil. Con este sistema es mucho más fácil y más efectivo en el porciento de preñez. Tengo un comentario. Básicamente también esto de la inseminación artificial, muchas personas no están de acuerdo con esto, pero esto tiene unos beneficios extraordinarios. Porque te inhibe el tener que tener un macho. Porque correcto. El macho, pues, o sea, tiene sus beneficios de la montura natural, pero el problema es que el macho, pues, cuando detecta una vaca en cero, no hay nada que pueda impedir que el macho la monte. No, No es de los toros. Para que si la verdad, el luchador agrícola se interpone entre el toro y la vaca en cero, sí. Y por eso se está usando mucho. Porque acuérdate que cuando estos animales pues, están en cero, pues ellos no pueden... El ambiente es muy diferente, correcto. Sí, exactamente. Además de que es bien difícil tú transportar un animal vivo de un lugar a otro, ¿verdad? Es bien complicado, ¿verdad? Si tú vas a traer una raza específica, tienes que pasar por un sinnúmero de procesos, ¿no? Ya cuando tú lo que transportas es el semen, pues más fácil. En horticultura, los invernaderos de ambiente controlado, lo que son los hidropónicos, y otros avances que lo pongo entre comillas, porque cuando decimos avances, ¿verdad? Es para el beneficio de la humanidad. Pero esos avances, pues aunque son buenos en la agricultura y se han estudiado, pues han tenido sus contratiempos también. Abonos a base de petróleo, ¿verdad? Después de la guerra, agroquímicos para el control de plagas y enfermedades, sustituyendo métodos naturales, la hibridación, ¿verdad? Que muchas veces la hibridación es buena si es una hibridación como el maíz, que se hace de manera natural, pero a veces los híbridos, pues hace también que las personas tengan la patentización de la semilla, y esa hibridación pues no está disponible para todo el mundo, ¿verdad? La ingeniería genética también es otro avance significativo. El monocultivo, ¿verdad? Para que créanlo o no, pero era un avance para producir más alimentos a nivel macro, pero eso tiene sus problemas porque al tener un solo cultivo, pues al no tener lo que son la biodiversidad que tiene la protección de todos los elementos en el ambiente, pues va a necesitar también más alimentos, más abono, también más agroquímicos para protegerlo. Y eso pues, ¿qué vino primero y qué vino después? ¿O qué balance vamos a tener al final de cuentas? El desmonte, porque el monocultivo tiene que ver con desmonte. Y entonces al desmontar, pues entonces está la erosión, está el efecto invernadero, porque ya no hay árboles, la biodiversidad se trastoca. Así que son unos efectos que a largo plazo, en vez de traer beneficios, pues ya estamos viendo las consecuencias. Bueno, con esta los dejo con mi presentación. Así que nada, estamos abiertos a dialogar sobre este aspecto. Y voy a quitar la presentación. Ese es mi correo electrónico. Ya usted sabe, me puede enviar un correo electrónico o también me puede llamar por teléfono. Mi número de teléfono 787-467-2778. ¿Ok? 787-467-2778. Pues para hablar sobre este tema o para alguno otro o para llevar alguna conferencia a algún lugar. Ahora es más fácil porque ahora podemos comunicarnos a través de la internet para llevar información. Así que con eso les dejo y muchas gracias por su atención y ahora abrimos entonces a comentarios o preguntas. Voy a dejar de presentar. Sí, profesor. Ya con esto concluimos nuestra conferencia. Quería presentarle brevemente, pues, otras imágenes brevemente. Yo sé que ya estamos con este tiempo, así que voy a presentar un momento para ilustrarles la conclusión de la conferencia y las referencias bibliográficas. Como mencioné, ya ustedes tienen acceso a esta conferencia. Para que ustedes sepan, déjame ver si ya se está presentando. Me dejan saber cuando tenga oportunidad si ya se está presentando. No, si ya se ve presentación. ¿Ok? Ahora sí se está. Ok, voy a buscar el enlace el slide que estaba previamente. ¿Ok? Si no, pues lo dejo así. Básicamente, pues en la conclusión, que es lo que se está ilustrando ahora, pues discutimos
varios temas, muchísimos temas sobre cómo la agricultura ha influenciado el desarrollo del ser humano de una manera buena y de una manera, pues, como explicó ahora mismo mi profesor, pues, tuvo sus pros y sus contras. Cabe destacar que tanto esta información que usamos, las imágenes, no son ni mi pertenencia ni la del profesor Carlos Semidey, y esta presentación fue esa solamente para propósitos educativos. El propósito de esta conferencia es ilustrarles que la agricultura es una herramienta de cambio importante en términos sociales, económicos y ambientales. Entonces les quiero dejar con este mensaje de Masanobu Fukuoka, que dice así: The ultimate goal, o la meta de la agricultura, no es solamente producir alimentos, sino también el cultivar y la perfección del ser humano. Ya con eso concluimos. Aquí están nuestras referencias bibliográficas que utilizamos para esta presentación. Ya con esto es final. O sea, gracias por su atención. Aquí está mi correo también, mi correo electrónico. Y aquí tienen unos enlaces complementarios para la charla, que yo los compartí todos en el chat. Para entrar al documento y a la presentación, es muy importante decirlo, tienen que entrar por la URL, porque fue configurado de esta manera. Espero que esta información les haya sido de gran utilidad. Dudas o preguntas, voy a dejar de presentar, de grabar ahora y de presentar también. Así que un segundo. Carelli tiene un comentario. Sí. Sí, Carelli, el origen del té es de una planta específica que se cultiva en China. Luego, ¿verdad? Se hace una infusión que solamente es coger las hojas, las se secan y se hierven.